China no es solo un país, es una fuerza imparable. En menos de un siglo, pasó de ser una nación empobrecida y devastada por guerras a desafiar la hegemonía económica de Occidente. No fue suerte, no fue casualidad, fue estrategia. Un modelo económico único en su tipo, que combina lo mejor del socialismo y el capitalismo. Una receta híbrida que ha hecho lo impensable, sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza extrema en solo 40 años. Pero hay algo que muchos no entienden. China no sigue las normas establecidas. No es comunismo, no es capitalismo. Es algo nuevo, algo que desafía las reglas del juego global. De la miseria al milagro económico. Para entender la magnitud de esta transformación, hay que retroceder en el tiempo. En 1949, China estaba en ruinas. No solo era un país devastado por la guerra civil, sino que su economía era prácticamente inexistente. La mayor parte de la población vivía en el campo, con métodos de cultivo rudimentarios y sin acceso a electricidad, carreteras o sistemas de salud eficientes. Más del 88% de los chinos sobrevivían en condiciones precarias, sin industrias que impulsaran el desarrollo ni oportunidades de crecimiento. Aquí entra Mao Zedong, un líder con una visión clara de unidad y reconstrucción nacional, pero con métodos que traerían consecuencias desastrosas. Sus primeras políticas económicas, como el Gran Salto Adelante, de 1958 a 1962, fueron un intento de industrializar el país de manera acelerada. Pero la colectivización forzada y la mala planificación resultaron en un desastre sin precedentes. Millones de personas murieron en una hambruna brutal. Fue un fracaso colosal, pero dejó una lección. China necesitaba un nuevo camino. Y es entonces cuando aparece el hombre que reescribirá su destino. 1978, el giro que cambia la historia. Deng Xiaoping no era un líder común, no creía en dogmas rígidos ni en discursos vacíos. Su visión era clara, pragmática y hasta irreverente. Su famosa frase lo dice todo. No importa si el gato es blanco o negro, mientras case ratones. Traducción: no importa si una idea es comunista o capitalista, lo importante es que funcione. Y vaya que funcionó. Deng decidió hacer lo impensable, permitir que los chinos se hicieran ricos. Para un país que llevaba décadas con una economía controlada, esto sonaba tan radical como ponerle alas a un tractor. Lo primero fue la privatización parcial de la agricultura. Antes, las tierras eran colectivas y la producción se repartía entre todos. Deng permitió que los campesinos trabajaran parcelas privadas y se quedaran con los excedentes. ¿El resultado? Un boom agrícola. Después vinieron las zonas económicas especiales. Pequeñas aldeas, como Shenzhen, pasaron de ser pueblos de pescadores a convertirse en gigantes tecnológicos. Pero Deng no abrió las puertas del todo. China permitió inversión extranjera, sí, pero con reglas claras. Aquí se juega con nuestras normas. El cambio fue brutal. China dejó de ser un país rural y empobrecido para convertirse en la segunda economía del mundo. Más de 800 millones de personas salieron de la pobreza. Y así, el dragón despertó. De fábrica mundial a líder en innovación. Durante décadas, China fue vista como la gran fábrica barata del mundo. El taller del planeta, decían. Un lugar donde todo se producía, pero nada se inventaba. Hoy, esa imagen es obsoleta. China no solo fabrica, innova, lidera y domina sectores clave. Es el primer productor mundial de acero, cemento y paneles solares. En 2023, más del 35% de los autos eléctricos del mundo salieron de fábricas chinas. Y no cualquier auto. Hablamos de tecnología de punta, baterías más duraderas y precios que dejan temblando a sus competidores. Huawei, Tencent, BYD, empresas que antes copiaban, hoy crean y compiten con Silicon Valley sin miedo. Pero aquí viene la ironía. Occidente depende de China más de lo que quiere admitir. Apple, la joya de la tecnología estadounidense, fabrica millones de iPhones en China. Las cadenas de suministro globales están ancladas en el gigante asiático. Estados Unidos lo sabe, y eso es un problema. Por eso, la guerra tecnológica ya comenzó. En 2022, Biden anunció $52.000 millones para impulsar la producción de semiconductores en Estados Unidos. El objetivo: reducir la dependencia de China.
Pero hay un pequeño detalle. Muchos de los componentes de estos chips siguen fabricándose en China. Así que, en realidad, la supuesta independencia tecnológica sigue siendo made in China. La ventaja secreta de China: la planificación a largo plazo. Mientras en Occidente la economía se rige por el mercado, en China el Estado marca el rumbo. Aquí no hay improvisaciones, aquí hay un plan. Y el ejemplo perfecto: los trenes de alta velocidad. China tiene más de 40.000 kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad. Estados Unidos apenas 735 kilómetros. Es decir, China podría darle la vuelta al país varias veces en tren bala, mientras en Estados Unidos aún están debatiendo si construir otro tramo. ¿Por qué? Porque en China no piensan en el próximo trimestre, piensan en las próximas generaciones. En Occidente las decisiones económicas dependen de los inversores, las encuestas y los balances trimestrales. En China el gobierno dice: haremos esto, tomará 50 años y costará miles de millones, pero cambiará el país. Y lo hacen. Sí, el modelo chino tiene problemas. Empresas estatales ineficientes que a veces gastan más de lo necesario. Ciudades fantasma que parecen decorados de películas de ciencia ficción. Un control férreo que no siempre gusta. Pero lo que funciona, funciona. Y los resultados están a la vista. Mientras otros discuten, China ya construyó la vía, puso el tren en marcha y dejó atrás la estación. Los 100 años de humillación. La cicatriz que lo explica todo. Para entender a China, hay que mirar su pasado. Un pasado turbulento, marcado por invasiones, traiciones y humillaciones. ¿Creen que China siempre fue un gigante imparable? Nada más lejos de la realidad. Durante más de un siglo, fue saqueada y pisoteada por potencias extranjeras. Primera parada: la Guerra del Opio, de 1839 a 1842. Gran Bretaña, en un giro de villano de película, decidió que envenenar a la población china con opio era un buen negocio. ¿El resultado? Un imperio Qing debilitado y un tratado infame que le costó a China la pérdida de Hong Kong. Pero la pesadilla no terminó ahí. Con los tratados desiguales, Occidente y Japón se repartieron el país como si fuera un botín. China, fragmentada y débil, tocó fondo. Pero aquí viene el giro de la historia. China nunca olvidó. Cada rascacielos construido, cada tecnología dominada, es una venganza silenciosa. El dragón despertó y no piensa volver a dormir. El ascenso de una nueva superpotencia. El siglo XX tuvo un dueño absoluto: Estados Unidos. Economía, cultura, tecnología, todo llevaba el sello americano. Pero el siglo XXI parece tener un nuevo protagonista: China. ¿Pruebas? China ya es el principal socio comercial de más de 120 países, mientras que Estados Unidos apenas lo es de 50. Sí, la diferencia es abismal. Como en una competencia de maratón, Beijing avanza con pasos firmes, mientras Washington empieza a quedarse sin aire. Pero esto no se trata solo de economía. China quiere rediseñar el mapa del poder global. Su carta maestra: la Franja y la Ruta, un megaproyecto de infraestructura que conecta Asia, Europa, África y América Latina con carreteras, puertos y telecomunicaciones, todo financiado por China. Mientras Estados Unidos impone sanciones, China construye. Mientras unos dicen no puedes, China responde con un déjame hacerlo yo. Y cada vez más países están aceptando la invitación. ¿El futuro está en manos de China? Estados Unidos lo sabe, China lo sabe, y aunque algunos aún lo nieguen, el mundo lo está entendiendo. El yuan está calentando motores y podría desafiar el dominio del dólar antes de lo que muchos imaginan. Si esto sucede, Washington perderá una de sus cartas más poderosas: su control sobre la economía global. La pregunta no es si China liderará, sino cuándo lo hará. Y aquí viene lo interesante: ¿estamos listos para un mundo donde Occidente ya no dicte las reglas? Nos guste o no, el futuro ya llegó. Y adivinen qué, se habla mandarín. El éxito financiero empieza con decisiones informadas, y aquí estamos para guiarte en ese camino. Déjanos tus comentarios, dale like si este contenido te aportó valor, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna estrategia que pueda cambiar tu futuro. Nos vemos en el próximo paso hacia tu libertad financiera.